Buenos días, el Señor los bendiga grandemente. Este día el mensaje titula La cruz de Cristo nos lleva al árbol de la vida. La cruz de Cristo nos lleva al árbol de la vida. Y vamos a empezar en el libro de Génesis, capítulo 1, el verso 31. Es cuando Dios termina su creación y examina la creación que Dios había hecho. Y la palabra de Dios dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Padre Dios misericordioso, nos humillamos delante de ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y hemos alcanzado misericordia, Padre, por la obra de Jesucristo. Y venimos, Señor, a rogarte que nos des entendimiento de tu obra, de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón, y nos ayudes a cada uno de nosotros a ver tu corazón, tu hermosura, Señor, a saber que nos tienes en tu corazón, Padre. Venimos a adorarte, Padre. Unge, Dios, tu palabra. Unge y abre nuestros corazones. Tu Santo Espíritu haga su obra en cada uno de nosotros. Y a ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios vio que su obra era buena y dice, en gran manera era buena. Me puse a ver lo que era buena y en gran manera, y no hay palabras para describir el gozo que tenía el Señor con su creación. En el griego, o sea, son palabras que exaltan que era bueno y en gran manera que su creación era buena. O sea, no hay palabras para describir. O sea, Dios había hecho una obra perfecta, una obra santa, y tenía un gozo increíble sobre su creación. Y en esa creación estaba el hombre, estaba lo que Dios había dado mandamiento para el matrimonio, y todo lo que había creado era bueno y en gran manera era bueno. O sea, Dios había hecho algo increíble. Aleluya. Y Dios quería que no se pierda lo que había hecho. Y vemos en Génesis 2, verso del 1 al 4. Génesis 2, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El verso 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y en el verso 9 de
Génesis 2, el verso 9, dice la palabra: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y da instrucciones en el verso 16 y el verso 17. Y dice la palabra de Dios en el verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y vemos que podían comer del árbol de la vida. Pero aquí vemos también que dejó a la elección del hombre, igual que a nosotros, escoger de comer del bien, de lo que Dios ha preparado. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice que Dios entró en su reposo, pero no podía entrar en su reposo si antes hubiera preparado algo para el hombre. O sea, lo que les quiero decir es que la creación del hombre era la corona de toda la creación. Era lo más valioso, lo más importante. Y no hubiera podido Dios entrar en su reposo si antes de la creación Dios hubiera provisto algo. Y vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, y dice la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el verso 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Antes de la creación, el Cordero de Dios fue inmolado en la eternidad para guardar, para reposar, para que Satanás no robe la obra que hizo Dios al crear al hombre. Y eso da un precio que no podemos dar un valor nosotros, sino en el corazón de Dios. Creó al hombre con un corazón hermoso, el Señor, hizo una obra preciosa, y tu vida, aleluya, es sin precio. O sea, tu vida es algo precioso. Y antes de la creación, el Cordero de Dios fue inmolado en la eternidad. Y por eso Dios reposó en el día séptimo, porque nadie, ni Satanás, nada puede romper y destruir la obra de Dios que ha tenido para cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es lo que da valor al hombre. Por eso Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, Lucas 19, desde el verso 1, aquí vemos a un hombre
que en su sabiduría, en lo que él pensaba que le iba a llevar a una felicidad, se volvió cobrador de impuestos y era el lugar más odiado por el pueblo de Israel. Y dice la palabra desde el verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y ese es el llamado que hemos recibido. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que Jesús viva en nuestros corazones. Entonces él descendió a prisa y les recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A salvar lo que había en el principio de la creación, en el corazón del hombre, una comunión con Dios, nuestro Creador. Y es algo que Dios no quería que se pierda. Su creación, lo que es el hombre, no se pierda, sino vino a restaurar lo que se había perdido. Y en ese día, Zaqueo encontró lo que dice Isaías 55, verso 1, y vio sus esfuerzos para ser rico, sus esfuerzos para tener poder, todo era como basura. Y encontró la verdad de Dios. Isaías 55, verso 1, dice la palabra, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Aleluya, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Vino a restaurar el valor que puso Dios en la creación en el corazón del hombre. Una comunión cercana con Dios, una comunión de un pastor con su ovejita, una comunión como el padre con sus hijos, porque se acuerda de que somos polvo y que no somos nada. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso la cruz, en Romanos 6, del 1 al 6, nos muestra que nosotros estábamos con nuestro representante, Jesús,
es nuestro representante. Y estábamos juntos en la cruz del Calvario. Y esa cruz es la puerta al árbol de la vida, al manantial de vida, al manantial de misericordia, al manantial de perdón. Romanos 6, del verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, tú y yo estuvimos en ese día en el Calvario, en la cruz de Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y este verso, el verso 6, es bien importante. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Está hablando de nuestro yo. Lo más peligroso en nuestra vida es buscar lo nuestro sin medir las consecuencias. Y la cruz hace que tengamos la autoridad y el poder de vencer nuestro yo. Es la obra de la cruz de Cristo que hace que nos sometamos a Jesús como el Señor de nuestra vida y que amemos sus mandamientos. O sea, la cruz nos da la autoridad, pero la cruz no quita nuestro libre albedrío. Siempre podemos escoger el poder de la cruz para no buscar lo nuestro o seguir en nuestra vida de pecado. Pero la cruz hace que ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios para la gloria del Padre. Y el verso 17 y 18 de Romanos 6 dice, y libertados del pecado, porque hay autoridad ahora para vencer nuestro yo, porque nuestro yo ya no tiene poder en la cruz del Calvario. Viniste a ser siervos de la justicia. Ha habido un intercambio. En la cruz se quedó nuestro yo, el viejo hombre, y en la resurrección, cuando salimos de las aguas en el bautismo, empezamos una nueva vida, la vida de Jesús en nosotros, una nueva vida. Alabado sea el nombre de Dios. Mateo 16, versos 24 y 25. Dice la palabra, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Negarnos a nosotros mismos, a nuestras ambiciones, a lo que pensamos es mejor para nosotros,
dice, el que se niegue a sí mismo y tome su cruz, la cruz de Cristo que nos da autoridad para que el hombre viejo siga crucificado en la cruz de Cristo. Aleluya. Dice, ¿por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero sigue el mismo principio que nosotros podemos escoger. Podemos escoger el negarnos y después de haber nacido de nuevo, tenemos la autoridad que la cruz nos da para negar nuestro yo, para humillarnos delante de Dios, para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. En Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9 y el verso 10, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y cosas que ojo no vio ni oído oyó, están en la palabra de Dios. Cuando nos sometemos al señorío de Cristo, cuando decimos con un corazón limpio, Jesús, tú eres mi Señor, entonces sus mandamientos se abren a nuestro corazón. La abundancia de la misericordia de Dios vemos en su palabra. Aleluya. Y sus mandamientos ya no son gravosos para cada uno de nosotros. Y encontramos un tesoro tan grande en cada mandamiento que Dios nos ha dado. Y nuestro reposo está en guardar su palabra. Y encontramos cosas que nunca habíamos visto ni oído. Saber que Dios nos ha amado y que en su palabra está nuestra vida. Y aquí en la tierra Dios nos está vistiendo de hermosura. Podemos estar en el árbol de la vida, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en Juan 15, la palabra de Dios, verso 1 adelante, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Parece un ruego el verso 4. Permaneced en mí para que no desparrames tu vida. Permaneced en mí. No es un mandamiento, es un ruego, porque tu libre albedrío nunca va a tocar Dios. Y permaneced en mí y yo en vosotros. Qué intercambio más hermoso de vida, permaneced en mí y yo en vosotros, para que seamos uno con Cristo Jesús, porque el que tiene a Jesús tiene la vida. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, podemos ser religiosos, imitar ser cristianos, pero si no tenemos la vida, aleluya, nuestra religión es un fracaso. Si no permanece en la vida,
Perdón, voy a volver a leer este verso porque dice, permaneced en mí, el verso 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, Jesús es el árbol de vida, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Vean siempre ese intercambio. Dejamos nuestro yo en la cruz, crucificado y sin fuerza y sin vida. Dice, el que permanece en mí y yo en él. Y recibimos vida nueva. Aleluya. Esa vida que amaba al Padre sobre todas las cosas. Esa vida que sabe perdonar. Esa vida que tiene misericordia. Esa vida, aleluya, que llena nuestro ser. Este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Dice el verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen, los echan en el fuego y arden. Ninguna obra que hagamos fuera de la voluntad de Dios va a permanecer. Nada de eso va a durar. Verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que creáis y os será hecho. Hay una ley que es el de someternos, y el someternos a Cristo nos da autoridad. Por eso podemos pedir y tener frutos al orar. Aleluya, porque nuestra alma ha sido sometida, nuestro yo ha sido crucificado y Jesús es el Señor de mi vida. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que llevéis mucho fruto, que tengamos vida y vida en abundancia. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Padre, Dios misericordioso, gracias te damos, Señor. Nos humillamos, Señor. Tú conoces toda nuestra vida, Padre. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Y por lo que Jesús ha hecho por nosotros, Padre. Ayúdanos a permanecer en tu amor, a no buscar lo nuestro. Ayúdanos a perdonar. Abre nuestro corazón para ver el manantial de bendición que hay en tu palabra, Padre. A gozarnos porque, Señor, tu yugo es fácil y ligera tu carga que nos da, Señor. Y tus mandamientos no son gravosos, Padre. Y perdónanos, Señor. Y quita toda dureza e incredulidad de nuestro corazón. Y nos entregamos a ti, Padre, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.